Mi hijo echó mis cosas y dijo, búscate otra casa. Sonreí y le mostré el título de propiedad. La noche caía lentamente sobre el patio, cubriendo las viejas baldosas agrietadas con la suave luz amarillenta de la única lámpara que había sobre la entrada. El olor a carne asada provenía de la parrilla, donde chisporroteaban las costillas, mezclándose con el fuerte aroma de la cerveza barata y el humo del tabaco. Las risas eran agudas y estridentes, como si alguien intentara acallar el vacío que quedaba dentro de cada una de esas personas. 4 hombres estaban sentados alrededor de una mesa de plástico. En el centro estaba el hijo de Rafael, Martín, de 40 y tantos años, vestido con una camisa con el cuello desabrochado y una chaqueta gastada, pero que en su día había sido cara. A su lado, 3 amigos con gestos similares, gestos amplios, voces roncas, necesidad constante de bromear, incluso cuando las bromas eran maliciosas. Botellas de cerveza y vasos de plástico estaban esparcidos desordenadamente por la mesa, y en el suelo ya había servilletas, huesos y envoltorios. En el fondo de la casa, detrás de la puerta de una pequeña habitación, Rafael estaba sentado en un viejo sillón junto a una ventana estrecha. Sostenía en sus manos una taza azul oscuro con té, girándola lentamente entre sus palmas para calentarse las manos. El murmullo sordo de las voces y las repentinas carcajadas atravesaban las delgadas paredes, pero él no tenía prisa por salir. Para él, esas veladas se habían convertido desde hacía tiempo en parte de la rutina. A Martín le gustaba reunir a la gente para demostrar que él era el dueño de la casa. Pero esta vez Rafael sintió que quería respirar aire fresco. Se levantó lentamente, sintiendo como sus articulaciones respondían con un dolor sordo. Cogió un jersey fino de la silla y se lo echó por los hombros. Sus pasos eran pausados, cada uno de ellos acompañados por un ligero crujido del suelo de madera. Abrió la puerta y salió al porche. Iluminado por la luz amarilla de la lámpara, parecía aún más viejo de lo que era en realidad. Cabello plateado, espalda ligeramente encorvada, arrugas profundas que podrían contar historias tan largas como la vida misma. En sus manos, una taza de té de la que apenas se elevaba vapor. Dio unos pasos hacia la mesa, saludó con la cabeza sin esperar respuesta y levantó la vista hacia el cielo oscuro, donde una luna delgada se abría paso lentamente entre las nubes dispersas. En ese momento, Martín, que estaba sentado recostado en una silla de plástico, se echó hacia atrás, con una sonrisa burlona apenas disimulada, dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. Viejo, mañana te vas, ya no es tu casa. Las palabras cayeron en silencio, como una pesada piedra en un pozo profundo. Incluso los amigos se callaron por un momento. Uno de ellos tragó cerveza con incomodidad, otro bajó la mirada hacia el plato, como si de repente se hubiera vuelto muy interesante. Rafael no se movió. Se quedó de pie, sosteniendo la jarra con ambas manos. No había sorpresa ni ofensa, solo un silencio que de repente se volvió más ruidoso que cualquier grito. Tomó un sorbo de té lentamente, sintiendo como el calor se extendía por su pecho, y miró a su hijo. No era la mirada de un hombre débil. Era una mirada que ocultaba una dureza gélida y la profundidad de la experiencia. Martín le devolvió la mirada y, quizás por primera vez en mucho tiempo, sintió algo en ella que le hizo apartar la vista. Pero rápidamente disimuló ese gesto con una sonrisa nerviosa. El movimiento apenas perceptible de la comisura de los labios de Rafael, ya fuera una sonrisa o un gesto habitual al beber una bebida caliente, quedó sin explicación. Pero quien lo mirara atentamente en ese momento, comprendería que ese hombre había tomado una decisión. Se bebió el té hasta la última gota, dejó la taza en la barandilla del porche y se volvió hacia la puerta. Su paso era pausado, pero no senil. Era el paso de alguien que sabe que la última palabra siempre le corresponderá a él. A sus espaldas se oyó de nuevo una risa, pero esta vez con un tono de incertidumbre. Rafael abrió la puerta de su habitación y la cerró tan silenciosamente que ni siquiera el chirrido de las bisagras rompió el silencio. En el interior reinaba la calma, pero en esa calma ya estaban haciendo un plan. Antes de que aparecieran las arrugas en su rostro y su cabello se volviera plateado, don Rafael era un hombre respetado en todo el barrio. No por su dinero, ya que nunca tuvo mucho, ni por su influencia, sino por su trabajo y por cumplir siempre su palabra. En su juventud, tenía 2 trabajos. Durante el día, trabajaba en la construcción, bajo un sol abrasador, y por la noche, era guardia de seguridad en un almacén. Casi no veía el dinero que llevaba a casa, ya que se lo daba todo a su esposa, María, para que pudiera llevar la casa,
criar a su hijo y soñar con algo más. Compraron esta casa cuando Martín tenía solo 6 años. Pequeña, vieja, pero suya. Rafael reparó él mismo el techo, pintó las paredes, cambió las tuberías para que su familia viviera en un lugar cálido y seguro. Cada clavo de estas paredes recordaba sus manos. María murió pronto, dejando a Rafael solo con un adolescente que aún no sabía apreciar los sacrificios. Entonces, el padre hizo todo lo posible para que su hijo recibiera una educación. Vendió las herramientas que había coleccionado durante años, se negó a comprarse ropa nueva para pagar los cursos y ayudar a Martín a entrar en la universidad. Pero el tiempo pasó y algo cambió en su hijo. El título, los primeros ingresos nada malos, nuevas amistades. Martín empezó a despreciar la sencillez de su padre. Le parecía que el anciano no vivía como debía en el mundo moderno. Se burlaba de que su padre siguiera llevando camisas gastadas, arreglara las cosas en lugar de comprar otras nuevas y bebiera té en la misma taza que 20 años atrás. Cuando Martín se casó, Rafael esperaba que la vida familiar hiciera a su hijo más responsable. Pero en lugar de eso, aparecieron las deudas. Al principio eran pequeñas, un crédito para el coche, luego para reformas, después para entretenimiento. Las tarjetas de crédito se llenaron de números rojos y los cobradores llamaban casi a diario. Para evitar la ruina, Martín regresó a la casa de su padre, por un tiempo. El tiempo se prolongó durante años. Y poco a poco empezó a comportarse como si fuera su casa y Rafael solo un inquilino que toleraba su presencia. Había días en que el hijo ni siquiera llamaba a su padre para cenar juntos. «Te he dejado algo en la cocina», le decía por encima del hombro al salir de casa. Cuando venían invitados, Martín bromeaba. «No le hagan caso, es mi viejo. Solo está aquí para vivir». Rafael guardaba silencio. Sabía escuchar y mantener la calma. Pero cada palabra de ese tipo le dejaba una herida en el corazón. A veces recibía cartas del banco. Pequeños sobres blancos con un logotipo azul, que siempre sacaba primero del buzón y guardaba en el cajón inferior de su viejo escritorio. Martín nunca se interesó por lo que había dentro. Estaba seguro de que su padre no tenía ni un centavo, aparte de la pensión, que gastaba en comida y medicinas. En realidad, tras la muerte de su esposa, Rafael decidió ahorrar parte de su pensión y de sus pequeños ingresos extra en un depósito. No para él, sino para los nietos que tal vez tuviera algún día. El dinero crecía lentamente, pero de forma constante. Con el tiempo, se sumó a ello la venta de una pequeña parcela de tierra que había heredado de sus padres. Ahora, la suma que tenía en el banco no solo le garantizaría una vejez tranquila, sino que también podría cambiar la vida de alguien. Solo él y su viejo amigo del banco, Alberto, que llevaba la cuenta y mantenía una confidencialidad absoluta, lo sabían. Pero Martín veía otra cosa, un anciano con una camisa gastada, sentado cada mañana en el porche con una taza de té y mirando al patio. No veía que detrás de esa tranquilidad se escondía una mano firme y una mente que lo sopesaba todo cuidadosamente. A veces, por la noche, cuando su hijo ya dormía, Rafael pasaba silenciosamente por la cocina, sacaba los sobres del banco del cajón, los abría y releía los números escritos en el papel blanco. No por el dinero en sí, sino para recordarse a sí mismo que aún tenía el control. Siempre supo que llegaría el día en que tendría que utilizar ese silencio y ese dinero como arma. Y ese día se acercaba. El día que lo cambió todo comenzó con normalidad. Era una calurosa tarde de sábado y desde la calle llegaban los aromas de la carne asada y las risas de los vecinos, que se habían reunido para hacer una barbacoa. En el patio de su casa, Martín había empezado a preparar la fiesta con sus amigos desde por la mañana. Sacó una vieja mesa de madera que había pertenecido a su abuelo Rafael, colocó sobre ella varias cajas de cerveza, platos con patatas fritas y carne que había marinado desde el día anterior. Rafael observaba en silencio desde la ventana de su habitación. Nunca tuvo nada en contra de que su hijo pasara tiempo con sus amigos, pero esta vez había algo diferente en el comportamiento de Martín, más descaro, menos respeto. Hacia las 4 comenzaron a llegar los invitados. Hombres con latas de cerveza en la mano, mujeres con vestidos llamativos, música a todo volumen en los altavoces. Algunos de los invitados saludaron a Rafael cuando vieron su silueta en la ventana, pero la mayoría ni siquiera le prestó atención. Hacia el atardecer, el calor amainó un poco. Rafael decidió salir al patio con una taza de su té de menta favorito para respirar aire fresco. Salió lentamente,
apoyándose en su bastón, y se sentó en un banco a la sombra, junto a la pared. Las conversaciones se acallaron solo por un momento, cuando alguien lo vio, y luego volvieron a estallar las bromas y las risas. Y entonces ocurrió algo que quedó grabado en su memoria para siempre. Martín, con una botella de cerveza en la mano, se levantó de su asiento, y mirando a su padre, dijo en voz alta, para que todos lo oyeran: «Viejo, mañana te vas, ya no es tu casa». Por un momento, se hizo el silencio en el patio. Algunos de los invitados se rieron nerviosamente, pensando que era una broma. Pero Martín no se reía. Había algo frío y decidido en su voz. Rafael levantó la vista hacia su hijo. Ni una palabra. Solo una mirada firme, tranquila, sin una pizca de desconcierto. Luego bebió lentamente un sorbo de té y dejó la taza sobre el banco. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en las comisuras de sus labios. Y esa sonrisa no era en absoluto la que su hijo estaba acostumbrado a ver. No era cálida y amable, sino otra, como la de una persona que ya ha tomado una decisión. «¿Me oyes, viejo?», repitió Martín, seguro de que su padre no se atrevería a llevarle la contraria delante de sus amigos. «Mañana te vas». Rafael se levantó, cogió su bastón, sin decir una palabra, se dirigió lentamente hacia la puerta de la casa. Su espalda permaneció erguida, su paso firme, aunque lento. Los invitados volvieron a hablar. Alguien le preguntó a Martín si hablaba en serio. Alguien dijo que era un poco duro. Pero el hijo hizo un gesto con la mano. «Es mi vida, mi territorio». Hace tiempo que tenía que irse. En su habitación, Rafael cerró la puerta en silencio y se sentó ante el viejo escritorio. Sacó una llave, abrió el cajón inferior y sacó varios sobres blancos con el logotipo azul del banco. Los colocó delante de él, como si fueran cartas, y se quedó mirando los números durante un buen rato. Luego abrió una pequeña libreta donde guardaba números de teléfono y notas. Sus dedos se detuvieron en un nombre: Alberto, banco. Esa noche no durmió. No pensaba en el agravio, porque hacía tiempo que los agravios ya no le afectaban. Pensaba en el tiempo. Y comprendió que había llegado el momento. Por la mañana se despertó antes que todos. Se puso una camisa limpia, que guardaba para ocasiones especiales, y salió de casa, dejando una breve nota en la mesa de la cocina. «Volveré más tarde. No me esperen». Caminaba despacio, pero cada paso estaba lleno de la misma determinación fría que Martín había visto la noche anterior. Ese día iba a comenzar un juego del que su hijo ni siquiera sospechaba. Y el primer paso era ir al banco. Las puertas de la antigua sucursal bancaria de la calle principal se abrieron silenciosamente. En el interior olía a café, a pasta pulidora para muebles de madera y a algo familiar, un aroma que Rafael recordaba de cuando cobró aquí su primer sueldo. El gerente, un hombre alto con canas en las sienes, lo vio enseguida y salió a su encuentro. «Don Rafael. Qué agradable sorpresa. ¿No ha venido por aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿6 meses?» «Un poco más, Alberto», respondió tranquilamente el anciano, estrechándole la mano. «Tenemos que hablar. A solas». Alberto lo condujo inmediatamente a un pequeño despacho con cortinas claras que dejaban pasar la cálida luz de la mañana. Había un par de tazas sobre la mesa y el gerente le ofreció café. «Solo agua», dijo Rafael. «Hay asuntos más importantes». Sacó de su bolsillo una hoja cuidadosamente doblada y varios sobres. El rostro de Alberto se llenó de respeto. Sabía que ese hombre no había venido allí por casualidad. «Alberto», comenzó Rafael, mirándolo directamente a los ojos, «¿recuerdas cuando abrimos esa cuenta conjunta con Martín?» «Por supuesto. Fue hace unos 5 años. Querías que él tuviera acceso a los fondos en caso de necesidad. Entonces pensé que era lo más sensato. Pero ahora», se detuvo un momento, «ahora es el momento de cambiarlo todo». Dejó el pasaporte y los documentos delante del gerente. «Quiero cerrar esta cuenta. Por completo. Transferir todo el dinero a una nueva, de la que yo seré el único titular. Y otra cuenta más, para mis nietos». Alberto asintió sin hacer preguntas innecesarias. Era uno de esos banqueros de la vieja escuela que valoran la confidencialidad. «Entiendo, don Rafael». «¿Estás seguro?» «Esto significará que su hijo perderá el acceso a los fondos. Significará que aprenderá a vivir su propia vida», respondió con firmeza el anciano. Mientras Alberto tramitaba los documentos,
Rafael miraba por la ventana. La gente pasaba apresurada con sus compras. Los niños con uniformes escolares reían mientras compartían helados. La vida seguía su curso y él sintió una tranquila seguridad en su pecho. Estaba haciendo lo correcto. Media hora después, todo estaba listo. Alberto le entregó las nuevas tarjetas y una carpeta con los contratos. Firme aquí. Y aquí también. Las cuentas están abiertas. Solo usted tiene acceso. Y esta está a nombre de sus nietos. Los fondos están congelados hasta que alcancen la mayoría de edad. Rafael firmó y luego sacó otra hoja. Y una cosa más, amigo. Necesito un extracto oficial del saldo de mi cuenta personal. Con sello. Por supuesto, Alberto lo preparó todo rápidamente y le entregó un sobre impecable. Rafael le dio las gracias y se levantó. Antes de salir, se detuvo y dijo: Alberto, me conoces desde hace muchos años. Siempre he sido tranquilo, paciente. Pero la paciencia no es impotencia. El gerente sonrió. A veces, los que callan dan los pasos más ruidosos. Al salir del banco, Rafael no se dirigió a su casa, sino a un pequeño bufete de abogados en la esquina. Un viejo conocido suyo, un abogado jubilado, seguía trabajando allí varios días a la semana. En el despacho del abogado, le expuso la situación. Su hijo había empezado a echarlo de su propia casa, considerándola una propiedad que ya le pertenecía. Y ahora había llegado el momento de proteger lo que había construido durante toda su vida. Prepararemos los cambios en el testamento, dijo el abogado. Y le recomiendo que transfiera la propiedad de la casa a sus nietos con una transferencia diferida. Esto le protegerá de cualquier reclamación de Martín. Rafael asintió con la cabeza. Hágalo. Firmó los documentos preliminares y le encargó al abogado que lo preparara todo oficialmente para el final de la semana. Al salir de la oficina, sintió una extraña ligereza. Era como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Hacía solo unos días, había soportado insultos en su propia casa, y hoy había dado el primer paso en un juego en el que ahora él dictaba las reglas. Y estaba seguro de que los siguientes pasos serían aún más decisivos. La tarde era tranquila. El sol ya se había puesto, dejando tras de sí una franja naranja rojiza en el horizonte. Rafael estaba sentado en su viejo sillón junto a la ventana, con un sobre del banco en las manos. Sus dedos, ligeramente temblorosos por la edad y el derrame cerebral que había sufrido, se deslizaban por la suave superficie del papel. No tenía prisa por abrirlo, ya que sabía lo que contenía. Pero la sensación de control, recuperada después de tantos años, era tan dulce como un vino exquisito. Se oían voces detrás de la pared. Martín había vuelto a atraer a sus amigos. Risas, tintineo de botellas, música a todo volumen. Todo se mezclaba en un ruido que antes habría llevado a Rafael a la desesperación. Pero hoy solo sonreía en silencio. Ahora esa casa tenía otro significado para él, no como refugio, sino como pieza clave en su futuro. Abrió un grueso cuaderno de tapa dura que llevaba varios años en un cajón. Antes lo utilizaba para llevar las cuentas y anotar los gastos, pero ahora se había convertido en un plan de venganza. En la primera página, escribió en letras mayúsculas: plan para recuperar mi casa y mi dignidad. El primer punto era las finanzas. El dinero ya estaba a salvo. El cierre de la cuenta conjunta y la creación de un fondo para los nietos le había privado a Martín de cualquier acceso directo. Pero eso no era suficiente. Rafael planeaba transferir parte de los fondos a una cuenta de inversión para que su hijo no recibiera nada, incluso en caso de su muerte. Para ello, llamaría a su viejo amigo de la empresa de inversiones. El segundo punto, la casa. Aquí se necesitaba una jugada inteligente. Simplemente echar a Martín sería demasiado fácil y no le enseñaría la lección necesaria. Quería que su hijo comprendiera por sí mismo lo que había perdido. Para ello, el abogado propuso un plan: transferir la casa a nombre de los nietos con derecho de uso vitalicio para Rafael. Esto significaba que Martín no podría vender, alquilar o cambiar nada sin el consentimiento de su padre y de sus nietos, que aún no eran mayores de edad. El tercer punto era el aislamiento social. Martín tenía amigos que lo incitaban, asegurándole que los viejos no deben interferir en la vida de los jóvenes. Rafael decidió limitar discretamente esta influencia. Llamaría a varios conocidos de la zona, propietarios de tiendas y cafeterías,
y les pediría que no le dieran crédito a su hijo. Para Martín, esto supondría un golpe pequeño, pero doloroso. El cuarto punto es el efecto psicológico. No quería gritar ni montar escándalos. Su arma era el silencio y la acción. Cada vez que Martín intentara humillarlo, Rafael lo miraría a los ojos con esa misma sonrisa apenas perceptible. La sonrisa de alguien que sabe mucho más de lo que dice. Mientras anotaba cada paso, los recuerdos afloraban en su mente. Como solía llevar 2 turnos de carbón a la caldera para ganar el primer pago de esta casa, como él y su esposa pintaban las paredes con sus propias manos, como el pequeño Martín corría por el patio jugando con el perro. Y cómo ahora ese mismo hijo quería echarlo. Rafael levantó la cabeza y respiró hondo. El dolor que antes le oprimía el corazón se había convertido ahora en fría determinación. Ya no se sentía una víctima. Ahora era un cazador que esperaba pacientemente el momento oportuno. Cerró el cuaderno, lo guardó en un cajón debajo de una pila de periódicos viejos y sacó el teléfono. La primera llamada fue al abogado, para confirmar la fecha de la firma de los documentos relativos a la casa. La segunda, al asesor de inversiones. La tercera fue para un viejo amigo que trabajaba en la administración local y podía, casualmente, recordarle a Martín sus deudas con la ciudad. Cuando terminó, ya era casi medianoche. En el patio aún se oían risas y conversaciones animadas, pero ahora ya no tenían poder sobre él. Sabía que cada minuto acercaba el día en que esas voces se callarían para siempre, al menos en su casa. Rafael apagó la luz, se sentó en un sillón y cerró los ojos. En la oscuridad vio una imagen del futuro, silencio en el patio, una mañana tranquila, sus nietos viniendo de visita y nadie más atreviéndose a llamarlo boca sobrante. A la mañana siguiente, Martín se despertó tarde, con resaca. El sol ya se colaba por las cortinas, haciéndole entrecerrar los ojos. En la cocina olía a café, su padre siempre se levantaba temprano, incluso los fines de semana. Pero esta vez el olor no le trajo la habitual sensación de hogar, sino que, por alguna razón, le irritó. Martín sentía que, tras la frase del día anterior, «Viejo, mañana te vas, ya no es tu casa», algo había cambiado. Entró en la cocina. Rafael estaba sentado a la mesa, con una camisa limpia, desplegando sin prisa el periódico del día. Sobre la mesa estaba el mismo sobre del banco que Martín no había visto antes. ¿Y eso?, preguntó el hijo señalando el sobre con la cabeza. «Correo», respondió el padre lacónicamente, sin levantar la vista. Martín sintió que algo se le encogía por dentro. Sabía que su padre tenía una pequeña pensión, pero ¿el banco? Las cartas del banco llegaban raramente, y en su mayoría, eran avisos de saldo cero. ¿Por qué ahora tenía el sobre a la vista, pero no le dejaba mirar dentro? ¿Es algo importante?, intentó preguntar con naturalidad. Todo es importante, hijo, respondió Rafael y, sin prisas, guardó el sobre en el bolsillo interior. Ese gesto fue como una puñalada en el corazón. Martín estaba acostumbrado a pensar que su padre dependía completamente de él y que todos los asuntos financieros estaban bajo su control. Pero hoy, por primera vez, vio en el anciano algo diferente. Una tranquila seguridad que antes no tenía. El día transcurrió inquieto. Martín intentó ocuparse de sus asuntos, pero sus pensamientos volvían a ese sobre. Recordó que había visto varias veces a su padre salir de la oficina de correos con gruesas carpetas. Entonces no le dio importancia, decidió que se trataba de algún tipo de documentos de jubilación. Y ahora, por la noche, observó con recelo cómo Rafael salía de casa con su mejor chaqueta. Y no solo se marchó, sino que llamó a un taxi. «¿A dónde vas?», preguntó Martín, tratando de parecer natural. «A ver a un amigo», respondió su padre y se marchó sin siquiera mirar atrás. Ese amigo volvió a agitar la imaginación del hijo. ¿Quién de los amigos de su padre podía necesitar visitas en taxi, y además por la noche? Martín sintió como le invadía una mezcla de inquietud y codicia. Si su padre ocultaba algo, había que averiguarlo rápidamente. Las deudas no esperarían, y si el viejo tenía algo de dinero, era mejor cogerlo ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Incluso llamó a un conocido que trabajaba en un banco para, casualmente, comprobar si había cuentas a nombre de Rafael. Pero este solo respondió que no podía divulgar información privada sin una solicitud oficial. Al día siguiente, las sospechas se hicieron aún más fuertes.
Rafael trajo consigo una gruesa carpeta con documentos y estuvo escribiendo durante mucho tiempo en un cuaderno. Cuando Martín entró en la habitación, su padre lo cerró inmediatamente, colocando un periódico encima. ¿Qué escribes?, preguntó insistentemente el hijo. Recuerdos, respondió el anciano. Cosas que quiero dejar claras antes de irme. Esa frase impactó a Martín. ¿Irme? ¿A dónde? ¿De verdad planea irse? O tal vez es una forma astuta de preparar algunos papeles que pueden cambiarlo todo. Esa noche, Martín no durmió en toda la noche. Empezó a considerar la posibilidad de convencer a su padre para que le cediera oficialmente la casa. Pero, ¿y si el anciano ya había firmado algo? No solo le atormentaba la codicia, sino también el miedo. El miedo a haber perdido el momento en que el control de la situación se le escapó de las manos. Ayer todavía pensaba que era su casa, su territorio. Y hoy, por primera vez, sintió que tal vez solo era un invitado allí. No sabía que eso era precisamente lo que Rafael quería, minar la confianza de su hijo, ponerlo nervioso y hacer que cometiera errores. Porque el golpe más fuerte siempre llega cuando la víctima comienza a dudar de su poder. A la semana siguiente, Rafael actuó con cautela, pero con determinación. Por fuera, seguía siendo el mismo anciano tranquilo que se preparaba té y regaba las flores del jardín. Pero detrás de esa rutina se escondía un plan claro que empezaba a cobrar impulso. El lunes se dirigió a su banco, no al que Martín había intentado obtener información, sino a otra sucursal antigua en el centro, donde lo conocían por su nombre desde que trabajaba en la fábrica. Allí tenía una cuenta principal, abierta hacía décadas, en la que había una suma que su hijo ni siquiera imaginaba. El gerente del banco, don Manuel, lo recibió cordialmente. Don Rafael, qué gusto verlo. ¿Viene a hacer algún movimiento especial? Rafael asintió y le entregó una hoja de papel. En ella había una lista de acciones: cerrar la cuenta conjunta, transferir todos los fondos a otra nueva, a su nombre, y crear un fondo fiduciario a nombre de sus 2 nietos. Quiero que todo esté protegido, dijo en voz baja. Nadie debe tocar esto sin mi permiso, y después, solo los niños. Manuel asintió con comprensión. Sabía desde hacía tiempo que Rafael no era derrochador y que siempre actuaba con frialdad. El martes, el anciano se reunió con la abogada, la señora Camila Soria, una experta jurista especializada en cuestiones de herencia y bienes inmuebles. Se sentaron en un pequeño despacho y Rafael desplegó ante ella el plano de la casa, los documentos de propiedad y varias carpetas amarillentas con contratos importantes. Quiero cambiar mi testamento, comenzó sin emoción. La casa no será para mi hijo. Camila levantó una ceja. ¿Está seguro, don Rafael? Esto puede causar un conflicto familiar muy fuerte. El conflicto ya está aquí, respondió él, y por primera vez en la reunión su voz se volvió dura. Prefiero que aprendan la lección ahora, aunque me odien, que seguir viendo cómo me tratan como un estorbo. Juntos redactaron un nuevo testamento. La casa pasaba a ser propiedad de una organización benéfica que se ocupaba de personas mayores, y todos los ahorros se destinaban a un fideicomiso para sus nietos, al que solo tendrían acceso cuando alcanzaran la mayoría de edad. El miércoles, Rafael dio otro paso. Visitó a un viejo amigo, don Ernesto, un antiguo notario que ahora estaba jubilado, pero que tenía buenos contactos en el ámbito jurídico. Se sentaron en un banco del parque, tomaron café de un termo y hablaron de la vida. Necesito que seas mi testigo en algo, dijo Rafael, bajando la voz. No puedo confiar en muchos, pero en ti sí. Ernesto aceptó sin dudarlo. Conocía a Martín desde la infancia y había visto cómo poco a poco se había convertido en una persona para la que el dinero era más importante que el honor familiar. Al mismo tiempo, Rafael comenzó a cambiar pequeños pero importantes detalles en su vida cotidiana. Dejó de guardar los documentos en su habitación y pasó a guardarlos en una caja fuerte en el banco. Recogía personalmente todas las cartas del banco y del abogado, sin intermediarios. Cuando Martín notó que su padre salía menos al patio y pasaba más tiempo viajando, sus sospechas no hicieron más que aumentar. Pero cada intento de preguntarle, sin querer, se topaba con una respuesta tranquila, casi indiferente. Son cosas mías, hijo. En realidad, esa indiferencia era calculada. Rafael quería que su hijo se pusiera nervioso, pero sin tener una idea clara de lo que estaba pasando. Porque cuando una persona no sabe lo que está pasando, empieza a cometer errores.
Para el viernes, todo estaba listo, las cuentas cerradas y transferidas, el testamento actualizado, los aliados avisados. Solo quedaba esperar el momento oportuno para el golpe final. Y Rafael sabía que llegaría pronto. Porque su hijo, acorralado por sus propias sospechas y deudas, empujaría los acontecimientos en la dirección deseada. Por la tarde de ese mismo día, salió al porche, contempló la puesta de sol y se dijo en voz baja: ahora, el juego recién empieza. La mañana del sábado comenzó como de costumbre. El sol ya se elevaba sobre los tejados, en el patio olía a café recién hecho y en la calle vecina se oía música procedente de las ventanas abiertas. Don Rafael estaba sentado en el porche con el periódico, saboreando una tostada con miel. Desde fuera podía parecer un tranquilo día de descanso, pero se respiraba tensión en el ambiente. Martín salió de casa sobre las 9, pero no solo, le acompañaban 2 amigos, los mismos que solían venir a tomar cerveza al patio. Su hijo llevaba una carpeta con documentos en las manos. Tenía el rostro tenso y en su voz se percibía algo parecido a un tono de mando. Viejo, tenemos que hablar, dijo sin siquiera mirar a su padre a los ojos. Rafael dejó lentamente el periódico, levantó la vista y asintió sin decir una palabra. Hacía tiempo que había aprendido que el silencio a veces es más poderoso que cualquier réplica. Mira, aquí están los papeles para que firmes. Martín dejó la carpeta sobre la mesa. Vamos a poner la casa a mi nombre, así dejamos de perder tiempo. Uno de los amigos, alto y corpulento, se inclinó sobre Rafael. Es lo mejor, don Rafa, así su hijo puede arreglar todo con el banco. Usted ya no necesita preocuparse. El anciano tomó tranquilamente la carpeta, hojeó las primeras páginas y las leyó en silencio. Vio que se trataba de un contrato de donación, un documento que transfería por completo la propiedad de la casa a Martín. ¿Y si no firmo, qué?, preguntó en voz baja, mirando directamente a los ojos a su hijo. Martín se encogió de hombros, pero en su voz ya resonaba una amenaza. Entonces, tendrás que buscarte otro lugar. No puedo mantener esta situación más. Los amigos de su hijo asintieron con la cabeza, creando una atmósfera de presión. Pero Rafael solo sonrió levemente. No iba a firmar nada ese día. Al contrario, entendía que había llegado el momento de actuar abiertamente. Hijo, comenzó lentamente, casi con dulzura. ¿Sabes quién pagó esta casa? Claro, tú, respondió Martín con indiferencia. Pero eso fue hace 1000 años. Ahora las cosas son diferentes. ¿Diferentes? Rafael levantó las cejas. Sí, muy diferentes. Se levantó de la silla, fue a su habitación y volvió al cabo de 1 minuto con un sobre grueso. Lo puso sobre la mesa y lo abrió. De allí sacó el original de la escritura de propiedad, con su nombre claramente indicado como único propietario. Aquí dice que es mío, no tuyo. Y lo seguirá siendo hasta que yo decida otra cosa. Martín se sonrojó. Los amigos de su hijo se miraron entre sí, claramente sin esperar tal giro de los acontecimientos. Uno incluso dio un paso atrás, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Viejo, no seas terco, intentó convencerlo Martín. El banco me está presionando, necesito garantías. Rafael se inclinó hacia adelante, su mirada se volvió gélida. El banco no es mi problema, hijo. Y desde hoy, tampoco lo serán tus deudas. Recogió los papeles, los guardó cuidadosamente en el sobre y añadió: ya está todo en manos de mi abogada. Martín se sintió desconcertado. Estaba acostumbrado a ver a su padre tranquilo, sumiso, pero ahora tenía ante sí a un hombre que hablaba de forma concisa, clara y sin lugar a dudas. ¿Qué estás diciendo? Logró decir finalmente. Que esta casa no será tuya nunca, respondió Rafael. Y muy pronto entenderás por qué. Los amigos de su hijo comenzaron a alejarse hacia la puerta, murmurando algo sobre que no querían meterse en asuntos familiares. Martín se quedó parado en medio del patio, apretando los puños, pero sin encontrar palabras. Rafael volvió a su sillón, tomó nuevamente el periódico y, sin siquiera mirar a su hijo, le dijo: cierra la puerta al salir. Esa noche, Martín desapareció de casa durante varias horas. Regresó pasada la medianoche, alterado y enfadado. Pero su padre no lo oyó, dormía plácidamente, sabiendo que cada día que pasaba lo acercaba al momento del ajuste de cuentas definitivo.
El día comenzó con una llamada telefónica que lo cambió todo. No era Martín ni sus amigos. Era Lucía, una vieja conocida de la familia que trabajaba como secretaria en un conocido bufete de abogados. Don Rafa, su abogado, me pidió que le dijera que todo está listo para hoy, dijo con claridad. Los documentos ya fueron registrados. Perfecto, gracias, hija, respondió Rafael y colgó el teléfono con la misma tranquila seguridad con la que había dado cada paso en las últimas semanas. Sabía que este día llegaría. Incluso lo esperaba con cierto placer. Todos los trámites legales estaban completados. La casa estaba oficialmente a su nombre sin derechos compartidos. Las cuentas bancarias estaban cerradas al acceso de su hijo y el Nuevo Testamento ya estaba guardado en la caja fuerte del abogado. Y lo más importante, no había ni una sola palabra sobre Martín. Hacia el mediodía, un coche entró en el patio. Los frenos chirriaron bruscamente, las puertas se abrieron y Martín, acompañado por dos compañeros del banco, se dirigió rápidamente al porche. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían de ira y miedo. «Viejo, necesitamos hablar ahora mismo», dijo en lugar de saludar. Rafael no se levantó, solo dejó tranquilamente la taza de café sobre la mesa. «Habla». Martín tiró una hoja sobre la mesa. Era una notificación oficial del banco en la que se le informaba de que no había obtenido la garantía prometida sobre la propiedad de la casa y que su línea de crédito había sido cancelada. «¿Qué hiciste?», casi gritó el hijo. «Tú prometiste que firmarías». «Yo no prometí nada», respondió el anciano con voz tranquila. «Dije que lo pensaría. Y pensé que no». Uno de los colegas de Martín, un hombre bajito vestido con traje, intervino en la conversación. «Señor, sin su firma, su hijo no puede refinanciar su deuda. Él nos dijo que usted estaba de acuerdo». Rafael lo miró como si lo estuviera atravesando con la mirada. Pues su hijo le mintió. En el patio se hizo el silencio, solo roto por el ruido del viento. Martín empezó a dar vueltas de un lado a otro, como acorralado. «Viejo, no entiendes, el banco me va a quitar todo». «Eso no es mi problema, hijo», repitió Rafael, y en su voz se notó dureza. «Yo ya arreglé mis asuntos». Se levantó y se fue a la habitación. Al cabo de un minuto regresó con el mismo sobre que ya había mostrado antes. Pero esta vez no solo sacó la escritura de propiedad, sino también una copia del Nuevo Testamento. «Mira esto», abrió el documento para que su hijo y sus acompañantes pudieran leerlo. «Todo lo que tengo va a mis nietos y a una fundación para niños huérfanos». «¿Qué?». Martín se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. «¿Y yo?». «Tú», dijo Rafael y hizo una pausa, «no recibirás nada. Ni la casa, ni el dinero del banco, ni un peso». Sacó otra hoja, un extracto de la cuenta bancaria. Las cifras que figuraban en la parte inferior hicieron que incluso los representantes del banco levantaran las cejas con sorpresa. Más de $2 millones estadounidenses. «Todo esto estaba aquí, hijo», continuó Rafael. «Y tú pensabas que yo era un viejo pobre que vivía de tu caridad». Martín bajó la mirada, pero ya era tarde. Se dio cuenta de que no solo había perdido el dinero y la casa, sino también el respeto de todos. «¿Por qué?». Su voz se convirtió en un susurro. «Porque el respeto no se compra, se gana», respondió su padre. «Y tú lo perdiste hace mucho». Los representantes del banco intercambiaron miradas en silencio, luego se despidieron rápidamente y salieron del patio. Martín se quedó de pie, agarrándose la cabeza. Rafael se acercó a la puerta de la casa y antes de entrar, añadió: «Cuando salgas, cierra la puerta. Y recuerda, la casa es mía». La puerta se cerró, dejando a Martín solo con su fracaso. Se quedó mucho tiempo en el porche, incapaz de creer que todo hubiera terminado tan rápido y sin piedad. Pero era cierto. El momento de la verdad había llegado y ya no había vuelta atrás. Los días siguientes en la casa de don Rafael fueron extrañamente tranquilos. No se oían las ruidosas conversaciones de Martín por teléfono ni el bullicio de sus amigos, acostumbrados a venir sin invitación. Solo de vez en cuando aparecía en el patio la sombra de su hijo, que aún no podía aceptar que la situación se le hubiera ido de las manos. El lunes por la mañana, una pequeña furgoneta se detuvo frente a la puerta. De ella salieron dos mozos de carga y un hombre vestido con un traje oscuro y una carpeta bajo el brazo. Era un representante del bufete de abogados con el que trabajaba Rafael. «¿Señor Martín González?», preguntó,
de pie junto a la puerta. Sí, murmuró el hijo, mirando con recelo al desconocido. Vengo a notificarle oficialmente que debe abandonar esta propiedad en un plazo de 72 horas. La casa pertenece exclusivamente a don Rafael González, y usted no tiene derecho legal a permanecer aquí sin su consentimiento. Martín se sonrojó y apretó los puños. ¿Y quién te crees para venir a mi casa a decirme eso? No es su casa, señor. Es de su padre, respondió el abogado y le entregó los documentos. Todo está registrado en el registro de la propiedad. Rafael salió al porche con una taza de mate caliente en las manos. ¿Algún problema, licenciado? Preguntó tranquilamente. Ninguno, don Rafa. Solo cumpliendo con el procedimiento. Martín le lanzó una mirada llena de odio. ¿De verdad vas a echarme a la calle? Soy tu hijo. No, hijo, dijo el anciano, dando un sorbo al mate. Te echa tu propia soberbia. Los mozos entraron en la casa y comenzaron a sacar las cosas de Martín, ropa, cajas con papeles, incluso su televisor. Cada cosa que pasaba junto a él era como un cuchillazo en el corazón. Los amigos a los que había presumido tanto de su futura herencia, ahora lo miraban con lástima, o lo que era peor, con una sonrisa burlona. Cuando el trabajo estaba casi terminado, el abogado le entregó a Martín otro sobre. Este es el documento final del testamento de su padre. Pensé que querría verlo. Martín rompió el sobre y comenzó a leer. Las palabras le cortaban como una navaja. Todo mi patrimonio, incluyendo bienes inmuebles y activos financieros, será destinado a mis nietos menores de edad y a la Fundación Esperanza para niños huérfanos. No se contempla ninguna asignación para mi hijo, Martín González. Esto es una broma, susurró, pero su voz se quebró. Esto no puede ser legal. Es perfectamente legal, respondió el abogado. Su padre tiene plena capacidad jurídica, y el documento fue firmado y notariado con testigos. Rafael se acercó y miró a su hijo directamente a los ojos. Hijo, tuviste muchas oportunidades para ganarte mi respeto. Preferiste humillarme, pensar que yo era débil. Hoy entiendes que no todo se mide en dinero, aunque de eso tampoco te queda nada. Martín tiró los documentos al suelo, se sentó en el bordillo y se cubrió la cara con las manos. Por primera vez en muchos años, parecía realmente destrozado. Papá, yo, comenzó a decir, pero Rafael levantó la mano. No digas nada. Las palabras ya no valen. Se dio la vuelta y entró lentamente en la casa, dejando a su hijo entre cajas y cosas que ahora solo le pertenecían a él. Esa noche, Martín se marchó. Los vecinos lo vieron cargar solo, sin ayuda de sus amigos, lo que quedaba de sus pertenencias en una vieja camioneta. Nadie se acercó a despedirse. Una semana después, Rafael estaba sentado en su jardín, observando a sus nietos jugar bajo los naranjos. Se sentía tranquilo. Sabía que ahora sus bienes beneficiarían a quienes apreciaban su amor, y no solo su dinero. Tomó un sorbo de mate y pensó, la justicia no siempre llega rápido, pero llega. A lo lejos se oyó una sirena y comprendió que la vida continuaba. Martín se quedó con sus deudas y las manos vacías, y él, con la tranquilidad y la sensación de haber hecho lo correcto. Había pasado un mes desde que Martín se fue de casa. En el vecindario aún se murmuraba sobre cómo el viejo Rafael había puesto a su hijo en su lugar. Algunos admiraban su determinación, otros pensaban que era demasiado cruel. Pero en el corazón de esta casa, tras las altas rejas de hierro forjado, la vida había cobrado un nuevo ritmo. Rafael se despertaba temprano, como siempre. Disfrutaba del silencio matutino y se preparaba un desayuno sencillo, café solo, pan recién hecho y una loncha de queso. Su nuera Carla, la esposa de Martín, quien lo había abandonado después de que él perdiera por completo el control de su vida, solía rondar la cocina. Se había mudado con Rafael y sus dos hijos, Lucas y Sofía. Don Rafa, ¿le preparo más café?, le preguntaba ella, llenándole la taza. Sí, hija, gracias. Pero siéntate también, no trabajes tanto, respondía él con una cálida sonrisa. Por primera vez en muchos años, las voces de los niños volvieron a oírse en la casa. A Lucas, un niño de 10 años con ojos vivaces, le encantaba escuchar las historias de su abuelo sobre su juventud. Sofía, que acababa de empezar la escuela, hacía dibujos y se los regalaba a Rafael, firmándolos con letras grandes, para mi abuelo. Poco a poco, se desarrolló una especial cercanía entre ellos.
Carla ayudaba con las tareas de la casa, pero Rafael insistía en que no se sintiera como una empleada. No la veía como la exesposa de su hijo, sino como alguien que realmente se preocupaba por él. «Nos salvaste, don Rafa», dijo una noche, cuando los niños ya dormían. «Si no fuera por ti, no sé dónde estaríamos». «No, hija, tú me salvaste. Me devolviste la vida a esta casa». A veces recibían cartas de Martín. Al principio, eran notas furiosas exigiéndole que le devolvieran su herencia, pero con el tiempo, el tono cambió. En la última carta, simplemente escribió: «Papá, lo siento». Rafael no respondió. Decidió que las palabras eran solo el principio, y que si su hijo quería recuperar la confianza, tendría que actuar. En cambio, se centró en el futuro. Junto con un abogado, inició el proceso de creación de un programa benéfico llamado Fundación Esperanza. Parte de sus ahorros se destinaría a apoyar a niños de familias pobres, a becas y comedores escolares. El resto lo apartó en las cuentas de Lucas y Sofía para que pudieran empezar una nueva vida, a pesar de los errores de sus padres. Las cenas festivas comenzaron de nuevo en el patio, pero esta vez sin los amigos borrachos de Martín. En su lugar, se reunieron los vecinos, los familiares de Carla y los viejos amigos de Rafael. En las mesas había platos caseros, empanadas, asado, verduras frescas del mercado. Los niños corrían entre las mesas, reían, jugaban al fútbol. Rafael a menudo pensaba que la casa respiraba de otra manera ahora. No había lugar para el desprecio ni los gritos. Solo había respeto y palabras amables. Una noche, Lucas se le acercó con una mirada seria. «Abuelo, ¿por qué no vive papá con nosotros?» Rafael hizo una pausa y miró al niño a los ojos. «Porque a veces, hijo, las personas toman malas decisiones. Y hasta que no aprenden, tienen que estar lejos para no hacer daño». Lucas asintió, como si entendiera más de lo que su edad le permitía. Esa misma noche, cuando los niños ya dormían, Carla se le acercó en el porche. «¿Crees que algún día Martín va a cambiar?» Rafael tomó un sorbo de mate lentamente. «Todos pueden cambiar, hija. Pero no todos quieren». Las semanas transcurrieron así. Las nuevas relaciones en la casa no se basaban en lazos de sangre, sino en el respeto mutuo y la gratitud. Rafael encontró paz al no depender ya del humor de su hijo. Sintió que había hecho lo correcto, aunque el precio fuera romper con su propio hijo. Miró a sus nietos y supo: crecerían con la comprensión de que el verdadero valor no es el dinero, sino la dignidad humana. Y si Martín alguna vez regresara, esta casa estaría lista para recibirlo, pero con otras condiciones, con respeto por quienes viven bajo este techo. Rafael alzó la vista hacia el cielo nocturno. A lo lejos, tras el ruido de la ciudad, sonaba la guitarra de un vecino. Sintió que su vida, a pesar de las pérdidas, se había vuelto más plena. Y, quizás, por primera vez en muchos años, era verdaderamente feliz. La lluvia había empezado ese día antes del amanecer. El cielo estaba pesado, gris, y parecía que incluso el aire presagiaba algo importante. Rafael estaba sentado en la cocina con una taza de café, escuchando el golpeteo de las gotas sobre las baldosas. Carla ya había llevado a los niños al colegio, y él estaba solo con sus pensamientos. Sobre la mesa había un sobre grande, color crema, con sello notarial. Era el documento final que confirmaba todas sus disposiciones. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones, todo pertenecía ahora oficialmente a la fundación benéfica y a sus nietos. Martín no tenía ninguna posibilidad de reclamar la herencia. Alrededor del mediodía llamaron a la puerta. Rafael se levantó, salió lentamente al porche y vio a su hijo. Martín estaba bajo la lluvia sin paraguas, empapado hasta los huesos, con expresión de cansancio y desesperación. «Papá», se le quebró la voz. «Solo quiero hablar». Rafael abrió la puerta en silencio. Su hijo entró, caminando con cautela, como si temiera romper el silencio. Se sentaron a la mesa del salón. «Sé que he hecho muchas cosas malas», empezó Martín. «Lo perdí todo, y no estoy aquí por dinero. Solo, no quiero que me odies». Rafael lo miró largo rato y luego dijo lentamente: «No te odio, hijo. Pero hay cosas que no se arreglan con palabras». Martín bajó la cabeza. Quería oír algo más. Perdón, una oportunidad, pero sentía que esta vez su padre no iba a salvarlo de las consecuencias. «Papá, ¿es cierto lo que dicen?».
¿Que no me has dejado nada? Se le quebró la voz. Es cierto. Todo lo que construí será para tus hijos y para quienes lo necesitan más que tú. Martín cerró los ojos. Fue un golpe, pero no lo negó. En el fondo, sabía que era culpa suya. Rafael se levantó, se acercó a la ventana y miró el patio mojado. Cuando me dijiste que esta casa ya no era mía, mataste algo dentro de mí. No fueron solo palabras, hijo. Fue como si me estuvieras alejando del lugar por el que había trabajado toda mi vida. Lo sé, y lo siento, susurró Martín. Quizás algún día puedas recuperar algo más importante que una herencia, mi respeto. Pero para eso, tendrás que cambiar de verdad. Se quedaron en silencio unos minutos más. Finalmente, Rafael puso un pequeño sobre delante de su hijo. Aquí tienes. No es dinero. Es la dirección de un amigo que puede ayudarte a encontrar trabajo. Si de verdad quieres empezar de cero, este es tu primer paso. Martín tomó el sobre sin levantar la vista. Luego se levantó y se fue sin decir nada más. Por la noche, cuando Carla regresó con los niños, la casa volvió a llenarse de un cálido murmullo. Lucas y Sofía rieron, mostrando los dibujos que habían hecho en la escuela. Rafael los miró y comprendió. Este era su verdadero legado. No el dinero, ni las paredes de esta casa, sino los valores que recordarían. Sabía que un día, cuando ya no estuviera, estos niños recordarían no solo al abuelo que los amaba, sino también la lección que le había enseñado a su padre. La lección de que el respeto y la gratitud no se compran con dinero, sino que se ganan con acciones. Antes de acostarse, Rafael salió al porche. La lluvia casi había parado y un tenue arcoíris apareció sobre los tejados de las casas. Respiró hondo y susurró, como para sí mismo. Al final, no importa lo que tengas, sino lo que eres. En ese momento, la cámara, si esto fuera una película, se habría alejado, dejando la pequeña figura del anciano bajo el cielo inmenso. Su historia no trata sobre la pérdida ni la victoria, sino sobre la decisión de mantenerse fiel a sí mismo, incluso cuando le duele el corazón. Y en el fondo lo sabía, quizá Martín resucitaría. Pero aunque no, Rafael ya había restaurado la justicia y la paz en su hogar.